Y en primer lugar vamos a abordar el punto relativo a solicitud de comparecencia en comisión, y lo hacemos con una petición del Grupo Político de Podemos Andalucía referida a solicita la comparecencia del señor consejero a fin de informar sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras del Centro Andaluz de Danza. Pues para informar sobre este asunto tiene la palabra el señor consejero. Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Gracias por la deferencia de modificar el orden del día. Tenía una pequeña visita al fisioterapeuta que no la podía cambiar y agradezco esa deferencia. También agradezco que esta comparecencia del Grupo Podemos. Creo que es una oportunidad de hablar de un centro andaluz de danza muy importante, y creo que para empezar por el principio, que es lo correcto, sería conveniente recordar qué es y qué servicios presta el Centro Andaluz de Danza. Como usted sabe, el CAD forma parte de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que tiene entre sus funciones apoyar el desarrollo del sector de las artes escénicas y, en este caso, la danza. Este centro nació como Compañía Andaluza de Danza, pero en el curso 96-97 se reorientó hacia la formación. Desde entonces es el proyecto de la Consejería de Cultura para dar respuesta a las necesidades de los jóvenes que quieren convertirse en bailarines o bailarinas o coreógrafos y coreógrafas, ofreciéndole herramientas para su inserción en el mundo profesional. Es decir, el CAD no solo ofrece una formación teórica, una formación no reglada. Lo que pone el foco, sobre todo, es en la formación profesional, en la inserción laboral. Para la formación reglada, para los conocimientos teóricos, están los conservatorios de danza de Andalucía, que lo hacen muy bien, y este centro tiene una orientación mucho más de inserción profesional y de mejora de los propios profesionales que están ya en la vida laboral. Por tanto, persiguen que los alumnos adquieran habilidades y destrezas técnicas y artísticas para integrarse en una compañía profesional. Entre sus principales objetivos le voy a destacar tres: impulsar la formación profesional de bailarines y bailarinas a través de un programa de formación estructurado en 2 años de danza contemporánea, neoclásica y española. Contribuir, este sería el segundo objetivo, activamente a la formación continua de los profesionales que trabajan en el mundo de la danza. Y el tercer objetivo es introducir en la formación nuevas tendencias dancísticas. A lo largo del tiempo, el CAD ha contado con maestros y maestras de prestigio que son bailarines o coreógrafos en activo de todas las tendencias y disciplinas de la danza. La formación especializada que ofrece el CAD contempla tanto el entrenamiento de alto nivel como la creación de espectáculos. Son los alumnos seleccionados mediante una audición a la que concurren jóvenes procedentes de toda España. En sus más de 20 años de historia, el CAD ha llevado a cabo más de 600 cursos y casi 30 espectáculos. En lo que va de legislatura, desde el año 2015, los talleres de danza contemporánea, española y neoclásica han formado a 196 mujeres y 90 hombres, a los que se sumarán otros 39 alumnos y alumnas que han superado las audiciones y se incorporan a la formación en el mes de octubre. Con relación a las otras líneas de trabajo del CAD, desde el año 2015 hasta la fecha, un total de 1.730 personas se han beneficiado de la oferta de formación continuada para profesionales. En el mismo periodo de tiempo se han creado y representado 34 actuaciones que han contado con casi 8.000 espectadores. En definitiva, estamos ante un centro que realiza una actividad altamente especializada a través de un modelo de formación consolidado y de éxito contrastado. Pasando a hablar de los trabajadores, como parte de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, está inscrito al Instituto Andaluz de Promoción Cultural. Al hablar de la situación de los trabajadores del Centro Andaluz de Danza, debo aclarar inicialmente que, además de los puestos específicos del centro o de los propios docentes, también se prestan servicios para este centro a través de trabajadores que están en los servicios centrales de la agencia.
Estamos hablando de las unidades de administración, recursos humanos, servicios jurídicos, contratación, comunicación, diseño, tecnología y sistemas, prevención de riesgos laborales y mantenimiento e infraestructura, entre otros servicios. Pasando ya al personal laboral, hay 9 profesionales laborales adscritos al Centro Andaluz de Danza, con las siguientes categorías y funciones: una jefa de área, que se encarga de la gestión y coordinación general del centro; una jefa de departamento, que tiene funciones de jefa de estudios e imparte algunas clases; una técnica de gestión de danza, que procede de la antigua Compañía Andaluza de Danza, que, como le he trasladado, está en el origen del Centro Andaluz de Danza; un técnico de gestión de producción y giras; un técnico de escena; 2 técnicas de gestión administrativa y 2 administrativos. Ese es el personal laboral. Y pasando al personal docente, que ese es otro capítulo, ya le he dicho que por la propia naturaleza del centro, por sus objetivos y por el tipo de formación que queremos ofrecer a los alumnos y alumnas, los docentes tienen que ser mujeres y hombres que se encuentren plenamente en activo como bailarines y coreógrafos en compañías y producciones de danza. Entendemos que esos profesionales en ejercicio pueden aportar mejor que nadie su experiencia práctica, real, diaria y cotidiana en una compañía de baile a todos nuestros alumnos y alumnas. Estos docentes son profesionales que intervienen en distintos festivales de danza, que hacen giras con sus propias producciones y que están integrados en sociedades mercantiles o son trabajadores autónomos. De hecho, la mayoría de ellos, si no todos, compatibilizan esta tarea con las exigencias de sus compañías y espectáculos propios, nacionales o internacionales. Por esa razón, los profesores del Centro Andaluz de Danza son contratados mediante un contrato administrativo de servicio, que es lo que hace compatible su labor artística con su valiosa aportación al Centro Andaluz de Danza. De esta forma, no le son de aplicación las restricciones de jornada laboral, incompatibilidades legales y otras limitaciones que supondría vincularlos a la agencia a través de un contrato laboral. Si fuera así, la opción que usted plantea y que ahora también planteara los trabajadores, profesores docentes del Centro Andaluz de Danza, tendrían que respetar las condiciones recogidas en el vigente convenio colectivo, el Estatuto Básico del Empleado Público y el resto de disposiciones que son de aplicación, además de renunciar al resto de su vida profesional en activo y, lógicamente, incorporarse por concurrencia competitiva. En conclusión, con este modelo que lleva a cabo el Centro Andaluz de Danza, es un modelo positivo, más de 2 décadas haciendo bien el trabajo, una extraordinaria labor de formación, gracias a todo el equipo y, por supuesto, a los docentes y a las docentes, impulsando también la carrera de muy buenas y buenos profesionales de la danza. Más de 20 años formando bailarines y bailarines que hoy cuentan con una importante trayectoria en compañías andaluzas, en el propio Ballet Flamenco de Andalucía o en compañías nacionales o internacionales. Es justo afirmar que el Centro Andaluz de Danza ha tenido y tiene un papel decisivo en la creación y desarrollo del tejido profesional de la danza en Andalucía, y desde la Consejería de Cultura garantizamos que mantendrá su oferta formativa y los niveles de excelencia y calidad a los que nos tiene acostumbrados desde el principio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Político Podemos Andalucía, la señora Ayala Asensio. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días y gracias, señor consejero, por sus explicaciones. Hoy queríamos traerle el tema del Centro Andaluz de Danza y específicamente la situación de los trabajadores y las trabajadoras por una cuestión de actualidad, como ahora explicaré, y por supuesto porque desde el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía estamos muy preocupados por la situación de la danza profesional en Andalucía, como ha demostrado diferentes iniciativas que hemos llevado a cabo. De hecho, realicé una visita oficial al CAD hace un tiempo. Me preocupaba ya entonces la falta de transparencia que había en relación a los presupuestos, solicitamos información que no se nos satisfizo adecuadamente, etcétera, y hoy tenemos que mostrar
nuestra preocupación. Quisiera añadir a la exposición que usted ha hecho del Centro Andaluz de Danza, que sin duda y desde su creación fue un centro absolutamente de prestigio, fue un centro pionero y único en España y que marcó un hito en la política cultural de la danza, como digo, no solo en Andalucía, sino referente en toda España. Sin embargo, como ha sucedido también con otros aspectos de la cultura en la que fuimos hito y poco a poco hemos ido perdiendo fuerza y, ¿cómo se diría? Lo contrario de fortalecer. Debilitar, perdón usted que no me salía la palabra, y se ha ido debilitando progresivamente las estructuras y el sistema cultural. Hay profesionales, profesores, y en esto me voy a remitir al personal docente del centro, que están desde hace 12 años trabajando como profesionales, como profesores y profesoras del Centro Andaluz de Danza. Es decir, son trabajadores que de manera estable y continuada durante más de una década han ofrecido su trabajo al centro. Sin embargo, ahora un grupo de profesores y profesoras, como usted bien sabe, han denunciado, no solo públicamente ante los medios, sino también ante los tribunales, que un fraude en su contrato. Y lo que denuncian específicamente es el típico caso de concatenación de contratos temporales al personal al que se le obliga a darse de alta como autónomo y no se reconoce su labor estable y continuada en el tiempo con el centro. ¿Esto qué implica? Pues lo que todos sabemos que pasa en otras circunstancias, que no tienen derecho a vacaciones. Profesionales que trabajan con su cuerpo, como son los expertos y las expertas en danza, no tienen derecho a bajas, puesto que cuando se ponen enfermos se les exige que ellos mismos contraten a quien les sustituya. Imagínense lo que esto sucede, o sea, lo que esto supone. No se les paga, por supuesto, horas extra, aunque trabajen y estén más horas en el centro de lo establecido en los contratos. Por ejemplo, cuando se hacen giras, tienen que ir a cargo de 40 alumnos y alumnas y tienen que correr ellos mismos y ellas mismas con los gastos de viaje. Imaginen también esto lo que supone. Cuando han hecho coreografía, que es un trabajo específico, tampoco se le ha pagado como trabajo extra. El sueldo por día ha sido establecido de manera totalmente arbitraria y le pongo un ejemplo. Solo en los últimos años ha variado, y no digo en función de la longitud del contrato, sino estoy hablando del sueldo medio por día. Ha variado en una misma persona, a modo de ejemplo, algunas cifras de 38,51 € a 33, a 28,57, hasta actualmente el recorte brutal que han sufrido de 24 € por día trabajado. Es decir, se ha establecido el salario de manera arbitraria. Por supuesto, además de este sueldo, al ser ellos y ellas autónomas, tienen que descontar ellos mismos, pagar la cuota de autónomo, el IRPF, etcétera, etcétera. Es decir, el convenio colectivo no se cumple por ninguna parte. ¿Qué ha pasado? Que han decidido organizarse, se han empezado a quejar, como digo, ante la opinión pública y ante los tribunales. Se hizo como resultado de ello una reunión de mediación y todo ello lo que han conseguido, o lo único que han conseguido ha sido empeorar sus condiciones laborales. Sin previo aviso se le ha reducido drásticamente el sueldo. Los contratos que eran antes de 6 meses o trimestrales ahora han pasado en muchos casos a un mes o mes y medio. Se le están haciendo amenazas veladas de que se van a prescindir de ellos, que se puede desmantelar el centro, etcétera, etcétera, y como de hecho parece que ya se están prescindiendo de algunas de estas personas que se han quejado de manera activa. Se le ofreció cambiar el contrato de servicios que ahora mismo tienen por un contrato de cesión de espacios por parte de la agencia, con cláusulas como que si algún alumno o alumna se lesionaban, eran ellos los únicos responsables. Imagínense lo que esto supone. Que por supuesto rechazaron, ¿no?, este cambio de contrato. Lo que ellos piden, y estas trabajadoras y estos trabajadores piden, es ser reconocidos como indefinidos no fijos, puesto que y que se regularice su situación laboral, puesto que usted ha defendido que son profesionales independientes, que están en activo en otros, hacen giras independientes, etcétera, pero la realidad es que estas personas, como digo, algunas durante 12 años han tenido una relación estable y continuada con el Centro Andaluz de Danza y son
en la práctica, trabajadores por cuenta ajena. Están sometidos a los horarios, no tienen autonomía en su trabajo, se someten a la institución, que es quien dice los horarios, la disciplina que hay que seguir, es quien impone las condiciones, como es lógico. Los alumnos y las alumnas no le pagan a estos trabajadores, pagan y se inscriben en el Centro Andaluz de Danza. Y cuentan la definición, ¿no? Los 3 requisitos, por decirlo así, legales para que un trabajador sea reconocido por cuenta ajena, que es la ajenidad, la dependencia y la retribución. Estos 3 supuestos se cumplen en estos trabajadores y trabajadoras. Y por supuesto que en la realidad, como digo, son el típico caso de trabajador por cuenta ajena que está asociado como falsos autónomos por imposición de la empresa contratante, pero es que además es perfectamente compatible que estos profesionales hagan otras actividades fuera de esta labor docente, porque puesto que por ley también está reconocido el pluriempleo y la pluriactividad. Esto no cabe ninguna duda. Es como si un profesor de universidad, y me pongo un ejemplo tonto que se me ocurre, se le dijera que no puede ir a congresos internacionales o nacionales porque solo tiene que hacer docencia en la universidad. Mire, la pluriactividad y el pluriempleo enriquece la labor docente y formativa, y en este caso estos profesionales es lo que reivindican, ¿no? Ser reconocidos como indefinidos no fijos, más que nada porque es una realidad, es la realidad de su situación laboral a efectos prácticos. ¿Que hay muchas cosas que habría que cambiar del Centro Andaluz de Danza? Por supuesto, hay muchas cosas. Lo que hoy planteamos es una cuestión puntual que, como digo, estos trabajadores y trabajadoras han sacado a la luz pública, esperando que se haga justicia, si no ya para ellos y ellas, porque van a ser de alguna manera purgados o apartados quizás, al menos para las personas que vengan, que tengan un trato justo, un trato profesional justo y adecuado a la realidad del trabajo que están realizando. Muchas gracias, señora Ayala Asensio. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Ayala, compartimos desde la Consejería de Cultura la preocupación por la danza, pero nosotros estamos ocupados en que esa preocupación desaparezca. Es decir, ponemos medidas para intentar que la danza sea una arte escénica que tenga su espacio, su consideración y además su posibilidad de desarrollo en Andalucía. Creo que el camino que estamos trazando es el correcto. Hemos pasado un bache en el ámbito de la cultura y en toda la sociedad andaluza española con la crisis, pero estamos ya en el momento de la remontada y, lógicamente, para nosotros la danza y en particular y el conjunto de las artes escénicas en general forman parte de una línea política prioritaria, y así se la ha trasladado este fin de semana a los representantes de las artes escénicas, por ejemplo, en el Teatro Cánovas de Málaga, o lo mismo hice la semana anterior en el Teatro Central de Sevilla. Mantenemos contactos permanentes con el sector y las artes escénicas están en el centro de nuestras ocupaciones, porque entendemos que requiere un mimo, un trato especial por parte de la Administración pública. Entonces, creo que ahí estamos absolutamente de acuerdo. También decirle que desde el primer momento hemos estado negociando con los trabajadores. Ha habido una serie de reuniones y no ha sido posible el acuerdo. Aquí estamos entre dos posiciones distintas. Los trabajadores están en su legítimo derecho de recurrir a los tribunales laborales para defender sus planteamientos, pero lo que está defendiendo la Agencia de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura es la posición de los servicios de contratación y de los servicios jurídicos de la agencia en virtud de la nueva ley de contratos del sector público. Usted me ha hecho aquí un juego de números que queda muy bien, pero claro, los juegos de números no tiene culpa la Junta de Andalucía, ni la Consejería de Cultura, ni la Agencia de Instituciones Culturales. Aquí hay una nueva ley del sector de contratos del sector público, aprobada y entrando en vigor el 9 de marzo, que ha rebajado la cuantía de los contratos menores. Y hemos pasado del contrato anterior menor de 18.000 euros más IVA a uno actual de 15.000 más IVA. No es que se le haya rebajado el salario, lo que la ley en vigor no permite hacer un contrato menor por más de 15.000 euros más IVA. El siguiente es el procedimiento abierto, que es lo que se le ha ofrecido a los trabajadores. Este primer trimestre, desde octubre a diciembre, un contrato menor, y a partir de enero, en virtud de un procedimiento abierto de contratación, que se presenten a una convocatoria de concurrencia pública. Y deseamos que sea así, que se presenten.
O sea que no vamos a purgar a nadie, todo lo contrario. Si es que estamos muy satisfechos con el trabajo del equipo docente del CAP. Las purgas son de otros tiempos y de otras formaciones políticas. El PSOE no purga. Si me permite la referencia histórica. En definitiva, creo que estamos en la vía. No tenemos todavía constancia oficialmente en la agencia de la demanda, aunque sabemos que existe porque se ha comunicado a través de los medios de comunicación, con lo cual sabemos que está presente, pero ya la recibiremos de manera oficial y habrá que encontrar ese punto de acuerdo. Pero yo quiero dejar claro una vez más que el Centro Andaluz de Danza va a continuar con su formación y lo va a hacer con los estándares de calidad que ha venido haciéndolo hasta ahora. Y deseamos, sin lugar a dudas, contar con los profesores que han venido realizando su labor hasta la fecha. Todo el que quiera tiene las puertas abiertas. De hecho, todos han firmado este contrato menor entre octubre y diciembre, con lo cual la voluntad de la agencia y la voluntad de los profesores es seguir trabajando juntos, con lo cual vamos por el buen camino. Pero entienden los servicios jurídicos de la agencia que no se puede laboralizar a aquellos que también realizan otras funciones en el mercado profesional, que no son congresos puntuales, son actividades frecuentes, hasta el punto que son los propios profesores que cuando salen de gira eligen a sus sustitutos y le encargan la tarea docente que tienen que impartir sobre su docencia, hasta ese nivel. Y además entendíamos desde el primer momento, y esa es la filosofía del Centro Andaluz de Danza, que no queremos profesores al uso, queremos profesionales que vuelquen su experiencia sobre los alumnos y alumnas. Y ese es el mejor modelo. Si los tribunales de justicia dicen lo contrario, pues habrá que proceder, pero en cualquier caso el procedimiento debe ser por concurrencia competitiva. Hemos negociado con ellos, insisto, y no tiramos la toalla. Las vías de diálogo siguen abiertas y queremos que esa sea la fórmula, el consenso. Esta administración, este Gobierno de Andalucía tiene siempre la mano tendida al diálogo, al acuerdo, a la negociación. Y también tenemos que regirnos por el marco legal establecido y tenemos que hacer caso también a otros funcionarios, porque los que deciden en la fórmula de contratación no somos los responsables políticos, son funcionarios de carrera que tienen también unas atribuciones y dan cuenta ante la Administración de cómo debe ser la contratación de acuerdo al marco normativo. En definitiva, entiendo su preocupación, queremos encontrar una solución a este asunto. Hemos negociado, hemos hablado, que dejamos la puerta abierta a seguir en esta línea y también estamos ante una casuística muy variada. No todos los profesores responden a la misma casuística. Puede haber casos más claros y otros casos donde la compatibilización pues no sería posible. En cualquier caso, la ley de contratos del sector público ha cerrado aún más el margen de maniobra de las administraciones, de todas las administraciones, no solamente de la Junta de Andalucía, y la posibilidad que nos ha dado es ese primer contrato menor por 3 meses y a partir de ahora una concurrencia pública para de esa manera completar el curso académico. Creo que hemos intentado hacer las cosas como hay que hacerlas, de manera dialogada, de manera consensuada y sobre todo reconociendo la labor, no de ahora, sino de siempre, de todo el equipo docente que ha estado durante estas más de 2 décadas al frente de la formación de alumnos y alumnas en el Centro Andaluz de Danza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señora Ayala Asensio. Gracias, señor presidente. Tiene razón el señor consejero. Hablando, si quiere hablamos. Damos por concluida la comparecencia porque se habían agotado los... Ya hemos hecho 2, ¿no? ¿Este segundo turno? Segundo... verdad. A ver, que me queda... verdad. Disculpa, Lucía. Bueno, vamos a organizarnos. Efectivamente, no tenía la señora Ayala un breve turno de 3 minutos para cerrar su intervención porque había planteado dividir la intervención en 2. Tiene la palabra, señora Ayala Asensio.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias de nuevo, señor consejero, por sus explicaciones. Decirle brevemente que esta casi irónica purga de la que he hablado es la sensación que tienen los trabajadores y trabajadoras. No es algo que haya dicho yo. Se están organizando conscientemente con esta convicción de que pueden ser prescindidos, puede el centro prescindir de ellos. Siento que no hayan recibido todavía la demanda. Esperemos que, entre otras cosas, también haya mayor dotación presupuestaria para los juzgados y que puedan estar más ágiles, porque ya se presentó hace tiempo. Brevemente, por supuesto que vamos a apoyar, como siempre lo hemos hecho, que se establezca la práctica de la concurrencia competitiva pública para labores como las de este tipo. En este caso confiamos en que la mayoría de los profesionales volverían a adquirir sus puestos, porque son, y vaya por delante, profesionales de altísimo nivel y prestigio. Sí que queríamos hacer algunos comentarios en este tiempo final que me queda, para que, ya que compartimos esta preocupación por la danza y su gestión en Andalucía, aprovechen también esta cuestión, esta voz que están alzando estos trabajadores y estas trabajadoras, para mejorar en general y reorganizar todo el funcionamiento del CAD, porque tiene muchas lagunas, no solo la de la cuestión que ahora se nos plantea. Por ejemplo, es notoria la falta de transparencia. El sector está quejándose constantemente sobre ello. Incluso cuando yo misma pedí los presupuestos desglosados, se me proporcionó información casi telegráfica que ni siquiera se podía saber en qué realmente se destinan las partidas del CAD. Antes, por ejemplo, en otro orden de cosas, era un espacio abierto y colaborativo con el sector. Se dejaban espacios para ensayar, que los profesionales ajenos al CAD pudieran utilizarlos para ensayar. Había una colaboración fluida, y poco a poco esto se fue cerrando, y ahora ha cerrado sus puertas y casi es una torre de marfil para profesorado y alumnos, que no está tan abierto y permeable con el sector como antes era, y es lo deseable. Por ejemplo, dicen que están centrados en la formación, cuando ni siquiera tiene una titulación homologada el alumnado que pasa por el CAD. Y este es otro de los problemas, ya que pasan ahí ese tiempo formándose con profesionales de prestigio, es que menos que se homologue algún tipo de titulación válida, no solo por el prestigio del nombre del CAD. Y es que la función en general debería, bajo el punto de vista del sector, replantearse y no solo ser un mero centro formativo, puesto que ya hay academias privadas que cumplen esta función. El espíritu con el que nació debería recuperarse y ampliarse para convertirlo en un verdadero centro coreográfico, como digo, demanda el sector, en un centro de investigación, de creación, de estudio, de conservación de la danza, que ahora mismo no se da, que pudiera servir de verdad de apoyo profesional, con residencia artísticas, que trabaje para la sensibilización, para la difusión de la creación actual. Tiene un potencial enorme, como digo, por este prestigio desde sus inicios, este carácter pionero, que sin embargo ha derivado en una merma de sus funciones, que, como digo, ya hay academias privadas que pueden cumplir estas funciones. Por eso le pedimos que aproveche esta situación para dar un nuevo impulso al Centro Andaluz de Danza, quizá también, además de esta coyuntura de los trabajadores y las trabajadoras, la futura Ley de Artes Escénicas, que esperemos que se apruebe en la siguiente legislatura, sirva para dar este nuevo impulso y renovar, como digo, estas funciones del Centro Andaluz de Danza. Por lo que respecta a la situación, y ya con esto voy terminando, de los profesionales que actualmente ocupan las labores de docencia, les remito a lo que luego también comentaré en la pregunta que tenemos sobre el Estatuto del Artista, y es que siempre hay que garantizar, y las administraciones públicas las primeras, las condiciones laborales dignas, y en este caso adecuadas a la realidad, puesto que la realidad es que han sido una plantilla estable del Centro Andaluz de Danza, que han estado obligados a concatenar contratos temporales como autónomos, con todos los perjuicios de derechos laborales que esto supone, como comentaba al principio. Esperemos que esta remontada de la que usted hablaba en el ámbito cultural en general, específicamente se traduzca en hechos, en la mejor renovación del Centro Andaluz de Danza, en su fortalecimiento, para que realmente retome y haga todavía avanzar más aquel carácter pionero e inspirador, no solo referencia en Andalucía, sino en toda España, y de referencia internacional, como fue y debería ser de nuevo el Centro Andaluz de Danza. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala Asensio. Señor consejero, para cerrar el debate, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Ayala, desde luego el Gobierno de Andalucía cumple de manera fiel y rigurosa la legislación laboral
y lo hacen a través de sus servicios de contratación y de los servicios jurídicos, que son los garantes, funcionarios públicos garantes de que se cumpla la ley. A partir de ahí puede haber discrepancias entre profesionales y los servicios jurídicos que se deben dirimir con total normalidad, como marcan las reglas de la democracia, en los tribunales de justicia. Y darán o quitarán razones. Son casuísticas, en algunos casos son más complejas y en otros casos son muy evidentes. Le puedo decir que, por hacerle un repaso de lo que ha sido solamente este verano, y no voy a entrar en nombres, pero ha habido profesionales docentes del Centro Andaluz de la Danza que, como son de prestigio y eso es su valor y por eso queremos que estén en el Centro Andaluz de Danza, pues han estado o están en la programación de la Bienal de Flamenco de Sevilla, han trabajado en el Ballet de la Ópera Nacional en el extranjero, han hecho colaboraciones con el Ballet Nacional de España, están haciendo coreografía para otras producciones, actuando en el ciclo de teatros romanos de Andalucía o dirigiendo otros centros de formación. Eso solamente del verano, y no quiero entrar en nombres, sino que es la realidad de una actividad mixta donde se compatibiliza su trabajo en el sector público con su actividad privada profesional. Y con la ley del sector público en la mano y con la opinión del gabinete jurídico y del servicio de contratación de la agencia, pues no cabe otro modelo de contratación. Y tenemos que ser consecuentes con los dictámenes de nuestro gabinete jurídico. Nosotros los respetamos siempre, nos gusten más o nos gusten menos. Y si la persona que está afectada en su legítimo derecho quiere recurrir a los tribunales, pues está en todo su derecho. Lo debe hacer con normalidad, como marca las reglas esenciales de la democracia. Pero esta ley del sector público es una ley donde también se implicó su grupo en el Congreso de los Diputados y la debe conocer bien. La votaron afirmativamente e incluyeron 115 enmiendas. O sea que las consecuencias de esta ley, que es muy restrictiva, que ata incluso más o recorta el margen de maniobra de las administraciones, pues mucha de la culpa de que esas restricciones la tiene las enmiendas que hizo el grupo de Podemos. En virtud de otros valores, puede ser de transparencia, o de otro tipo de consideraciones, que ustedes sabrán, pero nos encontramos con una ley más restrictiva, entre otras cuestiones, por las aportaciones incluidas en la ley por su grupo en el Congreso de los Diputados. Entonces hay que ser consecuente con lo que se aprueba. Si aprobamos una ley, después querrá que la apliquemos, porque lo que yo estoy seguro es que usted no pide que no la apliquemos, ¿no? Pedirá que la apliquemos. Y si en la interpretación de esa ley el servicio jurídico de la agencia entiende que es lo que se puede ofrecer a los trabajadores, nosotros podemos querer políticamente la luna, pero nos estamos diremos concernidos o vinculados a lo que marca la ley y a lo que dictamina el gabinete jurídico. Así funciona la administración. Entonces ahí es donde tenemos que buscar el punto de encuentro. Y en definitiva, yo todas las afirmaciones que vengan de carácter general, ya no sobre este asunto concreto, en beneficio de la danza en particular y de las artes escénicas en general, las apoyo y voy a trabajar y vamos a trabajar en la Consejería de Cultura por hacerlo una realidad. Muchas gracias.